México elimina el uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados. ¿Qué implica esto? ¿Por qué se dio? El Gobierno de México actualizó los lineamientos sanitarios para el manejo de la pandemia de COVID-19. Publicó un documento con nuevas recomendaciones para la continuidad saludable de las actividades económicas, en el que, entre otros, recomienda eliminar el uso del tapabocas o mascarilla en lugares cerrados. Tenemos aquí con nosotros a la doctora Rocío Rodríguez Gutiérrez, quien es subdirectora de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades de los Servicios de Salud de Zacatecas. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, a la hora. Doctora, que nos platique acerca de este tema. Se elimina el uso obligatorio del cubrebocas, se recomienda que para las actividades económicas no se utilice en espacios cerrados. ¿Qué implica esto, doctora? Bueno, mira, no se queda como tal que se elimina el uso del cubrebocas. Se sigue recomendando el uso de cubrebocas en espacios cerrados, incluso en espacios abiertos. Sin embargo, yo creo que es en ocasiones la interpretación que se le da, ¿no? Okay. Nuestro país a nivel federal nunca hizo obligatorio el uso de cubrebocas. Nuestro estado, sin embargo, sí hizo una ley para obligar a la población en la utilización del cubrebocas. Sin embargo, bueno, la Secretaría de Salud desde junio mandó a la legislatura, como ley, le corresponden a ellos hacer los cambios que se tienen como tal. Se hizo la modificación para que se dejara de hacer como obligatorio y quitar incluso aquellas multas que se suponía que íbamos a tener en caso de no utilizar el cubrebocas. Sin embargo, bueno, los cambios en el lineamiento solamente es, en lugar de decir, en lugares cerrados es recomendable el uso del cubrebocas si yo estoy en lugares que no hay ventilación y que no conservan una sana distancia entre los mismos trabajadores, por ejemplo, ¿no? Si estoy en un lugar con poca ventilación, es recomendable utilizarlo. ¿En quién insistimos más el uso del cubrebocas? Pues aquellas personas que no se vacunaron, aquellas personas que tienen alguna enfermedad que baja sus defensas, algún inmunocompromiso. Ellos deberían de utilizarlo más que nada como protección para ellos, para evitar el que sean contagiados de COVID y que lleguen a tener una reacción mayor a este padecimiento. ¿En quiénes más? Bueno, en aquellos que yo sé que mi lugar de trabajo no tiene ventilación natural, pues es recomendable que se use el cubrebocas. Se lo dejamos más como que la responsabilidad a la población, ya no tanto que los patrones o el jefe de los trabajos estuvieran vigilando el uso del cubrebocas, más que nada es en ese sentido. Pero sí deberíamos de seguirlo utilizando. Es recomendable todavía la utilización. Entonces, la aclaración es que el gobierno federal nunca impuso que se utilizara de manera obligatoria, sin embargo, el Estado en la administración anterior sí no lo impuso obligatoriamente en todos los espacios cerrados. ¿Es pertinente dejar de utilizarlo? Porque vemos, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, donde ya dieron por finalizada el tema de la pandemia. ¿Es pertinente dejar de utilizarlo? Mira, nosotros decimos que no, la Secretaría, ya vemos los mecanismos de transmisión que tiene y sabemos que no es tan conveniente. Estamos incluso ahorita en temporada invernal, sí. Bajan las temperaturas, incrementa el riesgo de adquirir incluso influenza y otras infecciones respiratorias. No sabemos en qué momento pueden incrementar el COVID nuevamente, tenemos ese riesgo de que al descuidar o bajar mucho la guardia, incrementen otra vez los casos. Incluso veíamos en estos días las noticias en Alemania que con ellos está incrementando el número de hospitalizaciones por COVID. Entonces no se ha terminado, no estamos como tal, estamos en una recesión de pandemia. Sin embargo, es el momento de no descuidarnos, de seguir atendiendo. La población debe continuar, les digo, sobre todo en aquellas personas con estas características, ¿no? Ok, doctora, en este documento que publica el gobierno federal se dan algunas otras recomendaciones y hay uno muy polémico, el tema de estos tapetes desinfectantes o sanitizantes. Sí, bueno, definitivamente no hay elementos que nos digan que fueron eficientes para disminuir la propagación y que vimos que la mayoría de los lugares ni siquiera lo utilizábamos de manera correcta. Sí, de hecho. Entonces no se tienen las evidencias suficientes para decir que es recomendable y por lo tanto se elimina la utilización.
Ya los espacios, por ejemplo, algún centro comercial o algo, no van a ser como que tan obligado el tomar la temperatura, el que esto. Pero sí, para nosotros es muy importante seguir con las medidas de lavado de manos, la utilización en su caso de alcohol gel al 60% y el uso de cubrebocas, pero ya que la persona va a ser la que va a ser más responsable en la utilización. Si yo me quiero cuidar y yo sé que voy a un lugar donde va a haber mucha población, no hay una sana distancia, pues yo voy a utilizar mi cubrebocas. Es ¿Sí? decir, la vacuna obviamente pues es preventiva y aminora pues este riesgo de caer en una infección grave, pero es necesario entonces sí utilizarlo, sobre todo si tienes algún síntoma de infección respiratoria, sea el que sea, resfriado, influenza o COVID. Incluso ahí igual, ¿no? O un resfriado común, decíamos, no sabemos si va a ser y pudiéramos contagiar. En las escuelas lo mismo. Los niños deberían de seguir con las indicaciones de que si tiene algún síntoma respiratorio, pues no debe de acudir a la escuela para evitar contagios entre los niños. El uso, lo igual, los maestros si en un salón tienen poca ventilación natural en su aula, pues preferible seguir con las medidas del cubrebocas. Mencionan también en este documento, no son obligatorias las pruebas para regresar al trabajo en caso de sospecha COVID, pero se recomienda. Sí, incluso, bueno, teníamos una prueba positiva de COVID, le daban la incapacidad y se les pedía una segunda prueba para ver que ya fuera negativo si regresara a su trabajo, si no, no los dejaban. Eso definitivamente tampoco, o sea, no hay manera de decir, es nada más hacer un gasto extra en cuanto a los reactivos y no, o sea, si ya la sintomatología va desapareciendo, los días que dura la enfermedad va evolucionando de manera natural, entonces no es necesaria una segunda prueba. Doctor, ¿hay algún riesgo o algún daño en nuestro sistema por la utilización del cubrebocas todo el tiempo? Porque la gente lo menciona, lo utilizo por un tiempo prolongado, empiezo a sentir la garganta medio extraña, algo de resequedad. ¿Hay algún tipo de riesgo por utilizarlo? Absolutamente ninguno. No, al contrario, es mejor utilizarlo. Y digo, y es aprender en qué momentos voy a utilizarlo. Como decía, si yo estoy en un lugar que no hay nadie conmigo alrededor, pues en ese momento yo puedo quitarme perfectamente el cubrebocas y estar sin ninguna posibilidad. Pero voy a un lugar donde voy a estar sin ventilación y con muchas personas sin una sana distancia adecuada, es preferible tener mi cubrebocas. Entonces es recomendable también la vacunación tanto para influenza como estos refuerzos de COVID o vacunarse si es el caso que no lo han hecho. Así es, muy recomendable porque no es para evitar que nos enfermemos de COVID o de influenza, sino para que esas enfermedades no sean tan graves en nosotros. Doctora, me llegan mensajes de la audiencia, me dicen, ¿le puedes preguntar a la doctora sobre el virus Coxsackie? Según en el kinder de mi hija, hay 2 casos de ese virus. ¿Tienen conocimiento, algún conocimiento de ese virus? Sí, es una enfermedad que nosotros llamamos mano-boca. Es un virus que se transmite precisamente al estar tocando nuestras manos y llevándonos a la boca superficies o algo contaminadas. Entonces, se hacen acciones de limpieza. El niño que está con los síntomas se suspende, se hacen acciones en la guardería, que por lo general son en guarderías este tipo de virus donde lo llegamos a presentar, y se hacen acciones, los demás niños pueden estar sin ningún problema. Perfecto, pues ahí lo tienen. La recomendación entonces, doctora, es vacunarse y seguir utilizando pues este cubrebocas. Sí, en espacios cerrados donde no hay ventilación y no hay sana distancia, preferible utilizarlo. ¿Cualquier cubrebocas o tiene que ser específicamente N95, triple capa, de tela, de spandex? Venden absolutamente ya. Lo ideal es que sean N95 porque te da una mayor protección. Sin embargo, sí se puede utilizar tricapa e incluso los que utilizábamos al principio que la gente realizaba, ¿no? Pero lo ideal es utilizar tricapa y N95. Perfecto, doctor. ¿Algo más que desee añadir? Pues solamente seguir insistiendo a la población, no ha terminado, estamos cerca de la recesión y no es momento de bajar la guardia para COVID. Perfecto, pues ahí tiene información pertinente respecto al uso del cubrebocas. Hay que seguir utilizándolo. Si tenemos por ahí algún síntoma de enfermedad respiratoria, de infección, pues sí, utilizarlo con más razón.
sobre todo a la gente que se traslada diariamente en el sistema de transporte público. Hay que hacer ese llamado, hay que utilizarlo, hay que ser conscientes. Hay algunos países que ya por cultura, el caso de los asiáticos, Japón, lo han utilizado de siempre. La persona que se siente enferma inmediatamente utiliza cubrebocas pues, para evitar dañar al prójimo, contagiarlo de alguna infección respiratoria. Gracias, doctora.